Acompáñanos en el camino hacia una justicia más ágil e innovadora. Esto es Derecho en Movimiento, el programa que explora las nuevas fronteras judiciales. En este capítulo, Perspectiva de Género. ¿Qué es la perspectiva de género? Probablemente son muchos los comentarios o críticas que has oído de este concepto, pero ¿de qué se trata realmente? La perspectiva de género es una herramienta que permite a magistradas y magistrados conocer y juzgar los casos que llegan al sistema de justicia con una mirada que entienda y visibilice las barreras que dificultan el goce o ejercicio igualitario de determinados derechos. Esta es una definición contenida en la Política de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial, aprobada en 2018 por las y los ministros del máximo tribunal del país, trabajo que ha sido liderado por la ministra Andrea Muñoz. Bueno, un trabajo que va de la mano con la Secretaría de Género y No Discriminación, que ha sido liderada por María Soledad Granado, con quien nos encontramos en este momento. María Soledad, bienvenida y gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Gracias a ti. Primero que todo, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para el Poder Judicial fallar con perspectiva de género? Así, en términos muy generales, podría decirse que fallar con perspectiva de género es incorporar, usar la herramienta, que es una herramienta, la perspectiva de género, el enfoque de género, esto como ponerse los lentes a esta herramienta, para analizar los casos que se presentan ante los tribunales, incorporando a una mirada que reconozca que en nuestra cultura existen diferencias. Entonces hay que tener un enfoque especial, un enfoque diferenciado para resolver, para analizar los casos y finalmente tomar una decisión. La perspectiva de género no quiere decir que los jueces tengan que resolver a favor de las mujeres. Esto siempre yo lo digo en las capacitaciones. No tienen que resolver a favor de las mujeres, ni tienen que no ser imparciales. Al contrario, lo que tienen que hacer es visibilizar todos los hechos, todo el contexto, las categorías sospechosas, las situaciones que podrían derivar en que haya que dar un tratamiento especial o distinto en este caso a las personas. Eso en términos como bien generales. Evidentemente esto ha sido ya un camino recorrido, me imagino que las resistencias del principio no eran las mismas que puedan existir ahora. ¿Y cómo ha sido ese trabajo de ir implementando? Que va de la mano también con las capacitaciones, con el trabajo en conjunto con los funcionarios. Ahí tengo un ejemplo muy bueno de cómo hemos ido afrontando esas resistencias. Estamos impartiendo desde el año 2024 un curso obligatorio para judicatura en materia penal y familia. En este momento, después va a ser toda la judicatura, sobre violencia contra las mujeres en razón de su género, y ahí se busca con esta herramienta general es que se genere la discusión, que se visibilice las desigualdades que pueden estar detrás, no que se resuelva de cierta manera. Es súper interesante en este curso que después discuten y dicen, aunque yo visibilizo esto, igual voy a resolver de este modo porque estoy aplicando otras concepciones, pero eso es lo que se busca, no que siempre se tome una decisión en un sentido, digamos, sino que se valore también esta situación al momento de resolver. ¿Y logra haber una convergencia entre la perspectiva de género y el racionamiento judicial hoy en día? ¿Tú podrías decir que sí estamos en ese paso? Es que, claro, porque la teoría del derecho ha estado relevando la importancia de lo que es el razonamiento judicial, de distinguir sus diferentes etapas, y eso como que objetiviza un poco las decisiones, las aleja de esto, cuando hablábamos antes de la convicción de jueces y juezas, cuestiones como más subjetivas. No, la teoría del razonamiento judicial en el fondo va a cómo justificas tu decisión, y ahí es súper útil la perspectiva de género porque te sirve para eliminar sesgos, los sesgos de género, para visibilizar, para que tus inferencias respecto de las cuales sacas conclusiones sean basadas en situaciones que son ciertas, no en prejuicios o sesgos, etcétera. Un poco por ahí. Y ahí devolviéndonos a la pregunta inicial sobre las resistencias que existían, desde el análisis de la Secretaría, ¿esas resistencias ya se anularon? ¿Se disminuyeron en gran medida? Hay un antes y un después de que exista la política, de que esté la Secretaría y de que hay una ministra encargada. O sea, eso es evidente. Nosotros, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos terminando una evaluación de los avances de la implementación de la política y el resultado principal es ese. Yo por eso me quedo con la resistencia cultural, porque yo diría que es lo que es como la principal traba que tenemos ahora, y que no es solo del Poder Judicial, ojo, esto es de la sociedad en su conjunto, pero a nosotros tenemos algunos elementos que nos dificultan más, que están entremezclados, por ejemplo el tema de la jerarquía, cómo se ejerce la jerarquía, tanto desde quienes la ejercen como que desde sobre quienes se ejerce.
Entonces hay que renovar la forma en que nos relacionamos y ahí eso nos va a permitir poder avanzar un poquito más y que la gente no se resista tanto. Y cuando hablabas de la política de género que fue creada en 2018, ¿cuáles son los pasos que dio esa política de género para el Poder Judicial? O sea, ¿cómo podríamos explicarle esa política a la gente, las principales medidas y en qué hizo los cambios concretos? La política tiene un fin, que es incorporar la perspectiva de género en todo el quehacer judicial y tiene varios principios rectores, pero se organiza en torno a ejes estratégicos, que son 4. Uno es el de no discriminación de género, que mira todo como lo institucional, como que incorporemos los procedimientos de reclutamiento y selección, por ejemplo, implementar acciones de conciliación, a que se institucionalice la incorporación de la perspectiva en todo ámbito. El segundo es el enfoque de género en el acceso a la justicia, que mira la administración de justicia y a la atención de usuarios y usuarias, que es de lo que hemos estado hablando principalmente. El tercero es no violencia de género, donde se aborda todo lo que tiene que ver con la situación del acoso sexual y al interior de la institución y el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, y el eje de capacitación, que es el transversal. Entonces, en esos 4 ejes determinan cómo vamos, qué líneas de acción vamos desarrollando y cómo vamos avanzando. Y en cuestiones más concretas, en este gran marco que es la política, se han hecho una serie de cosas. Yo diría yo que una de las más destacadas fue el procedimiento para prevenir, sancionar y erradicar el acoso sexual, que aprobamos en el Acta 103, que es un disciplinario especial en alguna medida, y eso ha generado una serie de cosas también. Se brinda apoyo psicológico a la instrucción, eso es algo bien... Fuimos muy pioneros en ese sentido. Ahora la ley 21.643, ley Karen, trae un montón de esas cuestiones, pero nosotros los teníamos ya desde antes. Recientemente lanzamos una guía de atención a mujeres víctimas de violencia, que es un set de recomendaciones para las personas que atienden a víctimas, cómo atenderlas, cómo abordarlas, claro. Y por último, Soledad, me gustaría, si puedes reflejar en 3 puntos principales cuáles son los principales desafíos de cara al próximo periodo. Entendiendo que está la política, que hay pasos avanzados, pero que falta todavía. ¿Cuáles son las 3 cosas que tú enumerarías como los principales desafíos a abordar? Creo que es muy importante enfocarnos más en el usuario interno, en las personas, y ese abordaje que tiene que ver con la resistencia cultural, tiene que ver también no solo con cuestiones de género, sino con cuestiones de cómo nos tratamos, de cómo nos adaptamos a los cambios. Estuve yo conversando con la Academia Judicial recientemente y ellos hacen toda una evaluación de sus cursos y de si se adquieren los conocimientos, si se aplican. Y las principales resistencias que ellos contaban que evidencian son culturales, son que intentan implementar cuestiones en los tribunales y los compañeros le dicen, no, siempre lo hemos hecho así, así que vamos a seguir de este modo. ¿Te fijas? Ahí hay una cuestión que es bien interna, es bien de la institución. Y lo otro también creo yo que hay que avanzar en una mirada integral, o sea, de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. La pobreza, la desigualdad económica que hace que haya personas que tienen muy distintas posibilidades frente a los tribunales, frente a todo, pero frente a los tribunales, la ruralidad. Yo creo que tenemos que avanzar mucho hacia allá, generando herramientas, generando acercamientos, resolviendo problemas que hoy día se dan y que ni siquiera visibilizamos. Yo creo que ese como que sería el otro granito. María Soledad, muchas gracias. Agradecemos entonces esta conversación y que también deja una tarea para todos. Cambiar el tema de la perspectiva de género a propósito de las resistencias culturales no solo tiene que ver con los trabajos de las instituciones, que evidentemente hay mucho que desarrollar, sino que también con lo que tú comentabas, que tiene que ver con la actitud de cada persona en los diferentes ambientes y en los diferentes trabajos. Ya seguimos con más Derecho en Movimiento, no se vaya. La Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación cuenta con un sitio web que almacena sentencias con perspectiva de género. También incorpora infografías, cápsulas informativas y un cuaderno de buenas prácticas para incorporar esta perspectiva a las sentencias judiciales. Un proceso paulatino y de permanente evolución en Chile que también se ha desarrollado en diversas partes del mundo. Bueno, y seguimos con más Derecho en Movimiento. Justamente para ahondar en este tema vamos a conversar con Isabel Jaramillo. Ella es abogada con una amplia trayectoria en la que se ha destacado como consultora para el gobierno colombiano en temas de derechos sexuales, reproductivos y de equidad de género.
Además, ha apoyado las comisiones de género de las altas cortes de México, Argentina y Colombia para introducir la perspectiva de género en la decisión judicial. En Chile también ha formado parte de los equipos del Comité de Género del Poder Judicial, y pensando en Latinoamérica vamos a partir por ahí, y con esto también te saludo. Quisiéramos saber cómo ves tú desde tu realidad el panorama de la perspectiva de género en Chile y cómo se ha ido adaptando también esto en el sistema de justicia, Isabel. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy importante este esfuerzo y tener esta conversación en estos espacios. Mira, yo creo que para pensar en la aplicación de la perspectiva de género hay que pensar como en diferentes escenarios. Primero, la solidez y la fortaleza de la Comisión de Género dentro de la rama judicial. Segundo, el momento en el que se adoptaron las principales herramientas para el trabajo con los jueces. Tercero, qué tanto los jueces están acogiendo en sus sentencias esas instrucciones o esas recomendaciones que se hacen desde las comisiones de género. Entonces, en el caso chileno, la formación de la Comisión de Género, digamos, es tardía si se la compara con otros países en América Latina. ¿Eso se ha hecho de buena forma? ¿Hay una buena evaluación de ese proceso? ¿Podríamos decir que hoy día estamos en el mismo camino? Yo creo que están hasta en mejor camino, porque creo que la ministra ha hecho un aprendizaje comparado, ha mirado la totalidad de los casos latinoamericanos y desde esa perspectiva le han permitido armar una conjunto de herramientas muy valiosas que ponen, yo diría, hoy en día a Chile un poquito adelante de otros países que llevan mucho más tiempo intentando trabajar con la perspectiva de género. Y cuando hablamos justamente de esta evaluación, ¿cuál es el rol que tienen aquí los tratados internacionales y el control de convencionalidad, bien digo, a la hora de hacer la aplicación de la perspectiva de género? Hay muchos temas en los que los países localmente, individualmente considerados, están mucho más adelante en su reflexión. Y en ese sentido, pues casi que para algunos casos, devolverse al mínimo internacional, pues no tiene mucho sentido. Pero sí hay un aprendizaje colectivo que logra decantarse y materializarse en esas herramientas del derecho internacional que recomiendan o hace que sea muy recomendado para los jueces y juezas en general estar en esa conversación, porque en el tema de género es mucho el localismo, puede llevar también a que se mantengan unas tradiciones porque no las estamos examinando con suficientes herramientas. ¿Cuánto pesa esto en el desarrollo de la perspectiva de género y cómo se puede combatir eso dentro de un mismo poder judicial? Porque me imagino que sea Chile u otro país, hay corrientes distintas y hay personas que se apegan a la tradición que usted menciona y otras que prefieren optar por este nuevo camino. Es que parte del problema es que cuando nos enseñaron derecho, pero incluso cuando nos enseñaron biología, matemáticas, ciencias sociales, nos lo enseñaron sin incluir a las mujeres y nos lo enseñaron con visiones muy distorsionadas sobre el mundo de hombres y mujeres. La perspectiva de género lo que nos está invitando es a ver que hay alternativas de vida frente a esa de la tradición. Hay cosas muy importantes de la tradición que queremos preservar y hay otras que queremos interrogar para abrir nuevas posibilidades y sobre todo para reducir los daños que las personas sufren por causa de esa misma tradición. Pero ahí, si nos ponemos en una evaluación de 1 a 100, ¿tú dirías que el impacto de estos estereotipos en el contexto judicial, en la administración de justicia, son más altos, son más bajos? En esa línea, ¿cuál es la evaluación? Yo creo que los estereotipos de género, y sobre todo los estereotipos negativos, los que están anclados a una tradición, tienen un impacto muy alto y tienen ese impacto por 3 vías. Bueno, la primera es la forma en la que nos enseñan derecho. La segunda es la carencia de investigaciones sociales más amplias que sirvan para demostrar que los estereotipos son falsos. Y la tercera es la escasez de tiempo y recursos de los jueces para poder cambiar sus propias percepciones sobre los casos concretos. Es decir, la perspectiva de género invita al juez a que busque un estándar que no es el estándar de la ciencia social, un estándar para tener teorías alternativas que le expliquen los hechos que pudo demostrar en el caso, ¿sí? La perspectiva de género le dice, en lugar de partir de los supuestos de la tradición, por lo menos interróguese esos supuestos de la tradición y tenga teorías alternativas. Isabel, por último, preguntarle
¿Cuál es la relación de todo esto, de la perspectiva de género, y cómo se puede transformar en una posibilidad también, por ejemplo, para los derechos de las personas de la comunidad LGTBIQ+? La tarea con ellos, la deuda es todavía más grande, la tarea es enorme y pues el trabajo con el que se tienen que involucrar los jueces es muy grande. Entonces el esfuerzo en mi trabajo con los jueces en Colombia, en la investigación que he hecho en temas de derecho de familia, los jueces reconocen sus deberes legales y constitucionales y su deuda, pero a nivel emocional y personal expresan sus dificultades para cumplir con esas tareas constitucionales y legales, y creo que hay una reflexión para toda la rama judicial sobre cómo avanzar en esas conversaciones para que los jueces y las juezas tengan esas herramientas que saben que jurídicamente están obligados a tener. Muchas gracias, Isabel. Ha sido tremendamente ilustrativa la conversación contigo. Además, se produce en un momento bastante especial para nosotros, porque tú comentabas al principio que el rol importante de la ministra Andrea Muñoz a cargo de los asuntos de género, bueno, ella termina ahora su periodo y da paso a otra ministra de la Corte Suprema, la ministra Jessica González, así que también hay una valoración positiva del trabajo que ha hecho ella por tu parte, te lo agradezco mucho, y ojalá que estos temas sigan siendo siempre un desafío y siempre un tema relevante a discutir y a seguir conversando y a entender. Hasta ahora, el repositorio del Poder Judicial cuenta con aproximadamente 90 sentencias que muestran el trabajo hecho en esta materia. Actualmente se está desarrollando el estudio de nudos críticos en la implementación de la Ley 21.675 mediante licitación pública, con la intención de que los resultados puedan orientar en el futuro al Poder Judicial. Un esfuerzo permanente para la implementación y capacitación respecto al uso de una herramienta que tiene por único objetivo lograr que todas las personas accedan a la justicia con igualdad de derechos. Acciones que no solo requieren del compromiso del Estado, sino que también de cada una de las personas que conforman la sociedad. Nos vemos en un próximo capítulo de Derecho en Movimiento.